Saludos, mi nombre es Arturo Nazar Tinoco y presentaré mi trabajo de investigación doctoral titulado Diseño de entornos virtuales autogestivos para el desarrollo socioemocional en adultos, enfoque vivencial inspirado en Parque Guanacaste. Esta investigación se desarrolló dentro de la línea de educación y tecnologías aplicadas al conocimiento y surge de una inquietud que, más allá del ámbito académico, comenzó a construirse a partir de observaciones personales y profesionales. A lo largo de distintos contextos educativos y terapéuticos, se hizo evidente algo interesante. Las personas pueden acceder a grandes cantidades de información, pero eso no necesariamente significa que ocurra aprendizaje profundo o transformación personal. Podemos conocer conceptos, comprender teorías e incluso recordar procedimientos. Sin embargo, comprender algo intelectualmente no garantiza que ese aprendizaje se convierta en una experiencia significativa integrada a la vida cotidiana. Y precisamente esa observación comenzó a conducir la investigación. Toda investigación comienza con una pregunta. En este caso, se observó una tensión interesante dentro de muchos entornos virtuales de aprendizaje. Durante los últimos años, estos sistemas han mostrado avances importantes relacionados con acceso, cobertura, disponibilidad y flexibilidad. Sin embargo, surgió una pregunta adicional. ¿Pueden estos entornos favorecer procesos tradicionalmente asociados con dimensiones profundamente humanas? Procesos como autorregulación, motivación, reflexión o conciencia emocional. Porque transmitir información y generar experiencias significativas no representan necesariamente el mismo fenómeno. Y justamente esa diferencia fue el punto de partida del estudio. No se buscó únicamente analizar si una plataforma funciona, se buscó explorar si un entorno virtual puede convertirse en un espacio capaz de facilitar experiencias con significado. El objetivo general consistió en analizar la influencia de un entorno virtual autogestivo con enfoque vivencial sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales en adultos. Dentro de este objetivo aparecen distintos componentes importantes. En primer lugar, aparece el concepto de autogestión. La autogestión implica que el participante deja de asumir un papel exclusivamente receptivo y participa activamente en decisiones relacionadas con su propio aprendizaje. También aparece el componente vivencial. Autores como David Cole plantean que el aprendizaje puede entenderse como un proceso mediante el cual el conocimiento surge a partir de la transformación de la experiencia. Y finalmente aparecen las habilidades socioemocionales, entendidas como procesos relacionados con regulación emocional, motivación, interacción y percepción de la experiencia. Dicho de una forma sencilla, la pregunta central fue si las experiencias mediadas por tecnología podían favorecer procesos humanos con significado. Y precisamente para responder esa pregunta fue necesario construir un marco teórico capaz de explicar un fenómeno que difícilmente podía entenderse desde una única perspectiva. Para construir el marco teórico fue necesario integrar distintos modelos, ya que ninguno de ellos explicaba completamente el fenómeno estudiado de manera aislada. El primer modelo fue el Self-Regulated Learning, o aprendizaje autorregulado, desarrollado principalmente por Barry Zimmerman. Zimmerman plantea que el aprendizaje autorregulado es un proceso mediante el cual los individuos participan activamente en componentes metacognitivos, motivacionales y conductuales de su aprendizaje. Este proceso generalmente se desarrolla mediante 3 momentos: planeación, ejecución y autorreflexión. En términos simples, el estudiante deja de ser exclusivamente receptor y comienza a asumir un papel activo dentro de la dirección de su proceso de aprendizaje. Dentro de esta investigación, este modelo resultó muy importante porque permitió comprender cómo las personas organizaban metas, estrategias y procesos de seguimiento dentro del entorno virtual. También se incorporó la Self-Determination Theory, o teoría de la autodeterminación, desarrollada por Deci y Ryan. Esta teoría plantea que la motivación humana puede fortalecerse cuando determinadas necesidades psicológicas fundamentales se encuentran presentes. Me refiero a autonomía,
competencia y relación con otros. Y esto también es relevante porque la motivación no fue entendida para esta investigación únicamente como interés o disposición para participar, más bien como un proceso relacionado con condiciones psicológicas que facilitan la implicación activa dentro del aprendizaje. Otro modelo importante fue el Community of Inquiry, desarrollado por Garrison, Anderson y Archer. Este modelo propone que las experiencias educativas significativas emergen mediante la interacción entre presencia cognitiva, presencia social y presencia docente. Posteriormente, distintos autores comenzaron a incorporar una dimensión adicional, la emocional. Esto resultó importante porque una plataforma puede presentar contenidos técnicamente adecuados. Sin embargo, cuando las personas dejan de sentirse vinculadas con la experiencia, comienzan a aparecer procesos de desconexión o de simplificación. Finalmente, se incorporó el aprendizaje experiencial o vivencial, desarrollado principalmente a partir de las aportaciones de David Kolb y posteriormente ampliado por autores como Baude, Keogh o Walker. Kolb plantea que el aprendizaje no ocurre exclusivamente mediante la adquisición pasiva de información, sino mediante un proceso cíclico en el cual la experiencia se transforma en conocimiento. Este ciclo integra 4 momentos: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Sin embargo, dentro de esta investigación resultó especialmente importante una idea adicional. El aprendizaje experiencial reconoce que las emociones, la historia personal y el contexto forman parte inseparable del acto de aprender. Baude, Keogh y Walker señalan que no es la experiencia por sí misma la que genera aprendizaje, sino la capacidad de reflexionar críticamente sobre ella y construir significado a partir de lo vivido. Y precisamente aquí apareció una conexión importante con esta tesis. A partir de esta lógica surge Parker-Wanacastle como inspiración metodológica del estudio. Y considero importante hacer una aclaración. Parker-Wanacastle no fue incorporado como una variable de investigación ni como un simple escenario físico. Funcionó como un laboratorio vivo de experiencias humanas. Parker-Wanacastle funciona como un espacio orientado a conservación, aprendizaje vivencial y construcción de experiencias significativas asociadas con interacción, reflexión y contacto con el entorno. Dentro de este espacio, las personas participan en experiencias asociadas con interacción con el entorno, reflexión, convivencia, observación y construcción de significado personal. Lo importante para esta investigación no consistió en trasladar un bosque hacia una plataforma digital. La intención fue más bien identificar los principios que parecían estar detrás de estas experiencias. Entre ellos, la participación activa, la autorreflexión, el contacto significativo con el entorno, la implicación emocional y la construcción personal de sentido. En otras palabras, Parker-Wanacastle funcionó como una fuente de inspiración metodológica desde la cual se identificaron elementos susceptibles de traducirse hacia un entorno virtual autogestivo orientado al desarrollo socioemocional. Para responder las preguntas planteadas en la investigación, se utilizó un enfoque metodológico mixto. La decisión de trabajar con un paradigma mixto no fue casual. Esto respondió a la necesidad de integrar aproximaciones cuantitativas y comprensión interpretativa dentro del mismo fenómeno de estudio. Los datos cuantitativos permitieron identificar tendencias y diferencias observables, mientras que los cualitativos permiten comprender el significado de dichas experiencias. La fase cuantitativa utilizó una escala tipo Likert, integrada por 15 reactivos distribuidos en 4 dimensiones. De nuevo, autorregulación, motivación autodeterminada, conciencia socioemocional y percepción de la experiencia de aprendizaje. Elegimos una escala tipo Likert porque este tipo de instrumentos son ampliamente utilizados para medir percepciones, actitudes y experiencias subjetivas mediante indicadores susceptibles de análisis estadístico. El objetivo no fue reducir la experiencia humana a números. En realidad fue identificar tendencias y cambios observables entre el pretest y el post-test. Para esto participaron 157 personas que completaron el proceso integral de investigación. Posteriormente, los resultados fueron analizados mediante distintos procedimientos cuantitativos y cualitativos.
En la fase cuantitativa utilizamos SPSS para procesar la información, generar estadísticos descriptivos, analizar diferencias observadas y revisar la consistencia interna de los instrumentos. De manera paralela, la información cualitativa fue obtenida mediante entrevistas semiestructuradas y fue organizada y codificada mediante la plataforma Atlas TI. El uso de este software permite organizar las transcripciones de manera estructurada, identificar categorías emergentes y mantener trazabilidad durante el proceso analítico. Y aquí apareció un componente particularmente importante dentro del estudio, la triangulación metodológica convergente. Esta permitió identificar convergencias, complementariedades y posibles discrepancias entre los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces, no se trató únicamente de preguntar qué cambió, también buscamos comprender cómo cambió y sobre todo qué significado tuvo ese cambio para las personas. Y precisamente cuando los patrones cuantitativos comenzaron a dialogar con los significados de las entrevistas, empezó a ocurrir algo muy interesante. Ya antes habíamos señalado que los números permiten identificar patrones y las experiencias significados. Y precisamente en este momento se encontraron. La integración inicial de resultados permitió observar que las dimensiones evaluadas no parecían responder de manera uniforme. Originalmente podíamos suponer que una misma intervención iba a producir cambios relativamente semejantes entre todos los componentes evaluados. Sin embargo, comenzaron a aparecer indicios de un comportamiento muy diferente. Algunas dimensiones parecían responder con mayor intensidad que otras, y esto comenzó a llamar la atención porque sugería que el desarrollo socioemocional probablemente no funciona como una estructura rígida o lineal. Más bien, parecía comportarse como un sistema dinámico, integrado por procesos distintos que reaccionaban de manera diferenciada frente a una misma experiencia. Y a partir de esta observación surge una nueva pregunta. Si las dimensiones parecían comportarse de manera distinta, ¿qué estaba ocurriendo exactamente dentro de los datos? Para responder, fue necesario observar con mayor detalle los resultados entre el pretest y el posttest. Aquí las diferencias. En principio, la dimensión que mostró el incremento más alto fue autorregulación. Pasó de una media de 3.44 a 4.30, representando una mejora aproximada del 21.7%. Desde la perspectiva de Zimmerman, esta autorregulación implica procesos relacionados con planificación, monitoreo y ajuste del propio aprendizaje. O sea, las personas parecieron mostrar una mayor capacidad para participar activamente dentro de su propio proceso. Por otra parte, la motivación también presentó cambios importantes. Pasó de 3.73 a 4.35, lo que es una mejora cercana al 15.5%. Y desde la teoría de la autodeterminación, esto puede interpretarse como un fortalecimiento de procesos asociados con autonomía e implicación personal. La percepción de la experiencia de aprendizaje también presentó ciertos cambios positivos. Sin embargo, la dimensión relacionada con conciencia emocional mostró un comportamiento distinto. Su variación fue mínima en comparación con el resto de dimensiones. Y precisamente aquí comenzó a aparecer una situación particularmente interesante. Los datos no parecían indicar ausencia de cambios, parecían indicar que los cambios estaban ocurriendo en trayectorias diferentes. Entonces, ¿estas diferencias representaban únicamente variaciones descriptivas o realmente mostraban un comportamiento consistente dentro del estudio? Bueno, para esta pregunta se realizaron análisis inferenciales para determinar si las diferencias observadas podían considerarse estadísticamente significativas. Los resultados mostraron cambios consistentes en dimensiones relacionadas con autorregulación, motivación y percepción del aprendizaje. Pero la dimensión asociada con conciencia emocional presentó un cambio diferente, un comportamiento diferente. Los resultados permitieron aceptar parcialmente la hipótesis planteada. Ahora, hay que precisar, dentro de una investigación científica, una confirmación parcial no implica un fracaso. Frecuentemente significa la comprensión más precisa del fenómeno observado, porque los resultados no indicaron que el entorno virtual careciera de influencia. Lo que comenzaban a sugerir era que diferentes procesos humanos pueden responder de maneras distintas incluso cuando participan dentro de una misma experiencia educativa. Aquí apareció uno de los hallazgos más importantes de la investigación.
Las personas participaron dentro del mismo entorno virtual, pero aparentemente no recorrieron exactamente el mismo camino. Esto nos lleva a una pregunta adicional. Si las personas no recorrían el mismo camino, ¿existían configuraciones o trayectorias reconocibles dentro de esa experiencia? A partir del análisis cualitativo se observó este elemento adicional. Los participantes no solamente mostraban diferentes niveles de cambio, también parecieron experimentar el proceso de maneras distintas. Esto sugería que las personas no recorrieron una trayectoria única dentro del entorno virtual. A partir del proceso de codificación temática y de la recurrencia de patrones discursivos observados, se identificaron 4 configuraciones experienciales predominantes. El primer perfil fue denominado integración transformadora. Este mostraba niveles elevados de autorregulación, motivación intrínseca, una relación positiva con la virtualidad y experiencias descritas como transformadoras. Los participantes asociados a este perfil parecían integrar la experiencia en procesos personales más amplios, estableciendo conexiones entre el contenido, la reflexión y situaciones de su propia vida. El segundo perfil fue denominado instrumental. Aquí se observaron niveles medios de autorregulación, motivación predominantemente extrínseca y una relación relativamente neutra con el entorno virtual. En estos casos, el proceso se centraba más en el cumplimiento de actividades que en una apropiación profunda de la experiencia. El tercer perfil, denominado reactivo, mostró bajos niveles de autorregulación, una motivación reactiva y experiencias predominantemente negativas frente a la virtualidad. Aquí aparecieron referencias asociadas con frustración técnica, dificultades de adaptación y preferencia por experiencias presenciales. Finalmente, un perfil denominado bloqueo contextual. Este presentó referencias relacionadas con situaciones personales externas al proceso formativo, sensación de sobrecarga y estados emocionales previos al desarrollo del taller. Esto sugiere algo particularmente importante. El aprendizaje aparentemente no depende solo de los contenidos o de la plataforma. También parece encontrarse influido por condiciones personales y contextuales presentes en cada participante. Al integrar los hallazgos cuantitativos y cualitativos, aparece una imagen más amplia del fenómeno. Por un lado, los resultados cuantitativos mostraron cambios relacionados con regulación, motivación y percepción de la experiencia, mientras los cualitativos permitieron observar que dichos cambios no se construyen de la misma manera en todos los participantes. Entonces, los cambios observados parecían relacionarse menos con la exposición a contenidos aislados y más con la manera en que las personas construían significado a partir de la experiencia. En otras palabras, la misma intervención pareció generar trayectorias diferentes, y quizá, precisamente, ahí aparece uno de los hallazgos más importantes de este estudio. El entorno virtual no pareció actuar únicamente como un espacio de transmisión de información. Parecía funcionar como un contexto dentro del cual las personas organizaban, interpretaban y resignificaban sus experiencias, lo que presenta una congruencia con los modelos teóricos antes planteados. La autorregulación de Zimmerman, la motivación de Deci y de Ryan y la construcción experiencial de Coleman. Entonces, más que aparecer como unos elementos aislados, estos mostraban relaciones entre sí. Y cuando estas relaciones se hacen visibles, empieza a aparecer algo que inicialmente no parecía tan evidente. El objetivo general de esta investigación, recordemos, consistió en analizar la influencia de un entorno virtual autogestivo con enfoque vivencial sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales en adultos. Y aunque inicialmente podría pensarse que el cumplimiento de este objetivo dependía únicamente de observar diferencias estadísticas entre el pretest y el posttest, los hallazgos obtenidos permitieron identificar algo más amplio. Los resultados no solamente mostraron cambios observables, permitieron comprender relaciones entre distintos procesos involucrados en la experiencia del aprendizaje. Esto es importante porque los hallazgos permiten observar relaciones consistentes con los modelos teóricos que ya habíamos planteado. Ahora, más que confirmar teorías de manera aislada, nuestros resultados muestran interacciones dinámicas entre distintos procesos asociados con la autorregulación, la motivación y la construcción de significado.
Lo interesante es que estas dimensiones no parecieron actuar de manera independiente, más bien comenzaron a mostrar relaciones entre sí. Y justamente este punto conduce hacia una de las principales aportaciones derivadas del estudio. Con frecuencia existe una tendencia a asumir que el desarrollo socioemocional constituye un proceso relativamente homogéneo, es decir, que las distintas habilidades evolucionan de manera semejante cuando las personas participan en una misma experiencia educativa. Nuestros resultados parecen sugerir algo diferente. Las distintas dimensiones mostraron ritmos y comportamientos distintos. La autorregulación mostró incrementos importantes, la motivación también presentó cambios observables, pero otras dimensiones parecieron requerir tiempos mayores o procesos diferentes. Entonces, la idea ampliamente discutida dentro de la investigación educativa, que versa que los procesos humanos generalmente no evolucionan de manera lineal, que las personas no aprenden exactamente igual, que no responden igual y que probablemente tampoco construyen significado de la misma manera, se confirma. Además, la integración entre resultados cuantitativos y cualitativos comienza a sugerir algo adicional. Los cambios observados parecieron relacionarse menos con la exposición a contenidos aislados y más con la manera en que las personas construían significado a partir de la experiencia, su experiencia. Y este punto adquiere relevancia porque coincide con principios del aprendizaje experiencial. Autores como Kolb, Baud, Keogh y Walker han señalado que la experiencia por sí sola no garantiza aprendizaje. Es el proceso reflexivo sobre esa experiencia lo que permite transformarla en conocimiento significativo. Aquí aparece una de las contribuciones más interesantes de la investigación. El entorno virtual no pareció actuar únicamente como un medio de transmisión de contenidos. Pareció funcionar como un espacio dentro del cual las personas organizaban, interpretaban y resignificaban experiencias. Naturalmente, estos resultados también generan nuevas preguntas. Y probablemente eso representa una de las características más interesantes de cualquier proceso científico. Las investigaciones no terminan cerrando preguntas. Frecuentemente terminan refinándolas o abriendo nuevas posibilidades. Por ejemplo, surge la posibilidad de explorar intervenciones longitudinales con tiempos mayores de seguimiento, o incorporar procesos complementarios de acompañamiento, o comparar distintos tipos de experiencias educativas mediadas por tecnología. Personalmente considero interesante una línea adicional: explorar de qué manera experiencias humanas asociadas con interacción significativa, reflexión y construcción de sentido pueden continuar traduciéndose hacia escenarios virtuales. Porque si algo dejó este trabajo, probablemente fue una idea que considero específicamente importante. Las tecnologías pueden facilitar acceso a información, pero las experiencias significativas parecen tener la capacidad de facilitar la transformación humana. Porque después de recorrer todo el proceso, de analizar resultados y revisar hallazgos, se hizo evidente que aprender es mucho más complejo que simplemente adquirir contenidos. Aprendemos mediante experiencias, mediante emociones, mediante relaciones, aprendemos mediante significado. Quizá ahí, precisamente ahí, se respondía a la pregunta que dio origen a esta investigación desde el principio. Comprender que acceder a información y vivir una experiencia significativa no necesariamente representan lo mismo. Muchas gracias.